a la tertulia. Esto quiere decir que se está grabando, Antonio, por si acaso luego quieres la grabación de De recuerdo acuerdo, gracias. o lo que tú quieras. Bueno, bienvenidos de nuevo a otra tarde más de tertulia. Bienvenidos a todas las personas que se conectan hoy por primera vez, como Rocío Bielma, que le ha enviado de vez en cuando alguna no ha podido entrar. Pues bueno, José Luis Salinas también la primera vez. Lourdes, encantado. Lucía Folino alguna vez ha entrado hace mucho tiempo, hace pues un montón de años. Y bueno, a los demás prácticamente nos vemos casi todas las semanas. A Enrique Gracia, como está tan ocupado, pues bueno, le veo cuando se puede. Bueno, Maestro, sí, hoy nos visita el poeta nacido en Torregimeno, Jaén, Antonio Portillo Casado. Si tuviese que poner un titular a esta reunión de exposición y debate, diría sentir y obra de un escritor humanista y crítico con lo establecido, el poeta de las cosas bellas. Bueno, a eso lo he puesto yo, por una licencia que me he tomado. agradecido, agradecido. Es muy Pues hermoso lo que has dicho. Pues sí, he compartido con él escenario en torno a la violencia de género y alguna que otra presentación, así como un cocido tertuliano, que ese es el mejor de las poesías, Es que sí. do- donde el pensamiento poético se fusiona con las viandas y las risas. Antonio es un autor premiado que navega con su verso en lo social, la naturaleza. Voy a quitar algo, es que no se conecta algunas personas más. Antonio es un autor premiado que navega con su verso en lo social, la naturaleza, lo humano, el amor, obra producto de un trabajo literario serio y comprometido. Lecturas y talleres de poesía conforman hoy una trayectoria impecable que le concede una voz propia, alejada de esa poesía vacía y concebida por los neutrales. Entre sus títulos editados se encuentran libros como, por ejemplo, Vientos del verso, Singladuras, Amanece copo a copo, Luz de la herrumbre, Rayomatic o Rayomatic, Radio Matiz. efímero Rayomatic, Rayomatiz, efímero mosaico, la exploración de su universo literario. Entre sus reconocimientos se encuentran, entre otros, el Premio de Poesía Torreón de las Gavias, Granada, el Premio de Poesía del octavo Certamen de Poesía Fernando Calvo. Es miembro activo de diversas asociaciones de escritores y colabora con periódicos y revistas literarias. Ha prologado diferentes libros de poesía y ha sido jurado en varios certámenes literarios. Algunos de sus poemas han sido traducidos al árabe y al francés. Podemos decir que es un poeta humanista, como por ejemplo lo eran Octavio Paz, Caballero Bonal, Gamoneda o por ejemplo Gil de Viedma, entre otros. Podemos decir que es un poeta comprometido con la búsqueda de la verdad y la moralidad. Ahora te paso, Antonio, la palabra para iniciar la tertulia. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu actividad literaria? ¿Quién es Antonio Portillo Casal? Adelante. Bien, pues eso, un saludo a todas y a todos. En primer lugar, y también agradecerte, Juan José, pues esta invitación para estar aquí, iba a decir en la antena, pero no, en internet, ¿no? Uh Gracias a -huh, este método que se utilizó mucho cuando hace unos 5 años la pandemia nos separaba, ¿verdad? Ahora pues nos sigo uniendo, ¿no? Bueno, pues nada, Antonio Portillo, no quiero hablar mucho de mí porque tú ya has dado una pincelada totalmente correctas y quizás muy generosas, pero vamos, Antonio Portillo, nada, es un hombre que nació en Torredonjimeno, Jaén, como tú dices, en aquella época en la que había una familia humilde, que había muy pocas salidas para la gente joven, y estudiaba, ayudaba a su padre en el trabajo, las vacaciones también, a Francia, luego en la recolección de aceituna, y tenía como una desazón, ¿no? Una desazón. Esa desazón lo he contado algunas veces, ¿no? Ahora saldrá. uh -huh, Eh, que yo no quería estar, como dijeron hace poco a un que otro político, en el que se mueva de la foto no sale. Pues yo quería salirme de esa foto, ¿no? Esa foto que, que era siempre lo mismo, ¿no? En algún poema he puesto de la senda de las abejas y hormigas que no podía salir de allí. Y yo eso, pues a mi modo tranquilo, tranquilo, pues luchaba contra ello. Por eso, bueno, pues estudié, luego oposité, me vine a Madrid hace ya 44 años, por eso mi habla no es muy andaluza, pero claro, ahí está mi querida paisana aquí también, Irma, que en el momento
que nos unimos y que estamos juntos, pues ya empieza lo andaluz a salir, ¿no? Pues eso. Y entonces, pues, bueno, pues desde siempre, ¿no? Desde siempre. Yo recuerdo, y tengo que mencionarlo, y no porque ahora esté de moda, ¿no? Mi abuela materna, Concepción, siempre con las canciones con la copla, que le gustaba mucho, de antes de la guerra. Luego mi madre, heredera de su padre, cantaba flamenco. Digo cantaba porque hace 2 años que nos dejó. Y, y bueno, pues yo he oído siempre esa trova, por decir una forma, ¿no? Entonces, ese sentimiento, ese dolor, porque el flamenco también es dolor, ¿no? Y bueno, y leía mucho, leía mucho. Yo siempre he leído mucho, desde los tebeos y esas cosillas hasta, bueno, ya las primeras novelas juveniles. Te hablo de Stevenson, te hablo de Salgari, de Verne. Bueno, pues todo a mí eso ha sido, digamos, mis primeras lecturas y más de una vez leídos. Todo eso me hizo, bueno, pues amar mucho la lectura. Y yo a veces lo pensaba y lo he comentado con alguna otra persona. Yo siempre, de chiquitillo, mi madre me decía, pero ¿por qué pintarrajeas tanto Los los libros. folios, las hojas y tal? Yo siempre Ujú. escribía algo, veces sin ton ni son, incluso, y firmaba, y escribía, y luego cogía, decía muchos garabatos. Tenía esa era, digamos, cuando yo estaba como pensando, como abstraído, como ensimismado, eh, era eso, escribir cosas así. Y yo digo, bueno, al final, ya con 63 años que voy a cumplir en junio, digo, joder, lo mismo eso era una premonición de que me Ujú. gustaba en mi mente, ¿no? O en mi corazón, que me gustaba escribir y leer muchísimo. Y entonces, pues eso, luego siguió los estudios, pues los profesores, ya sabemos, todos los clásicos de literatura, la poesía, en fin. No voy a nombrar algunos cuantos, Garcilaso, bueno, pues Quevedo, Lope, y toda esta generación, Cervantes, como no, ahora vivo en la ciudad de ellos. Que seguramente Antonio antes, cuando éramos, porque tú eres de mi quinta, pues se promocionaba más en las escuelas, pues a lo mejor la lectura, la poesía. Es que ahora me parece que no se promociona tanto, sobre todo la poesía, claro. La poesía A en las ver, yo escuelas está conozco, como desaparecida. conozco a profesores amigos y poetas y bastantes buenos para mí. Y bueno, hay de todo. Pero vamos, en aquella época, bueno, también te obligaban, ¿no? O sea, eh, es una cosa. Pero vamos, sí es cierto que había digamos que los profesores y profesoras, eh, más bien profesores, había más, menos profesoras, pero la literatura, pues sí, sí, tocaban poemas, digo, poetas y todo eso, pero siempre hasta, hasta, hasta un cierto siglo de oro y nada más, y algún que otro, no, vuelvo y retomo la conversación que llevaba y bueno, todos esos poetas. Y cuando yo fui al instituto, Santo Reino de Cordón Jimeno, de mi pueblo, entonces, pues nada, en primero de BUP, que yo soy de BUP, pues nos llegó allí un profesor que nos quedamos todos con los ojos así como arcos románicos, así, sino góticos. Y que venía sin traje, con pantalón vaquero, con camisa, con barba, con pelo largo y bueno, y nos decía, bueno, pues los clásicos de siempre, la base, pero el fuste y el capitel tiene que haber otros, entre ellos estos. Y empezó con los prohibidos, entonces, Hernández, Miguel Hernández, Machado, Celaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y Que por cierto, entonces, Gabriel Celaya siempre sí, hemos hablado, perdón. uno de los grandes olvidados, Celaya. Claro, claro. El arma que haga el futuro de la poesía, ¿verdad? Sí, Pues, sí. y bueno, pues todos esos poetas, la generación del 50, 36, en fin. Entonces eso yo para mí, lo cuento siempre, ¿no? Para mí fue un punto de inflexión, ¿no? Y ver cómo daba clase un poco en plan profesor, pero en plan camaradería, en plan amigo, pero profesor. Y dándote confianza y animándote, no sentenciándote como eran los de antaño, ¿no? Entonces, eso para mí me valió mucho. Y desde entonces, con 15 años, entonces, San Antonio, pues escribí los primeros versos, pues eso, yo de amor a las chicas. Tengo que reconocer que tengo bastante y he salido publicado en el primer libro, Amanece copo a copo, pero tengo aquí todavía una carpeta que tendré fácilmente unos 100, 120 de aquella época, que algún día lo sacaré si es que puedo.
Sí, lo que Y pasa bueno, que, Antonio, que te digo que los que se escriben cuando eres un adolescente, pues yo creo que es casi mejor tirarlos a la basura. pues fíjate que yo en esas cosas, en esas cosas, yo discrepo, fíjate, lo he dicho en Ya, ya. muchas cosas, a ver, en muchos sitios. A ver, el recorrido vital y el recorrido poético no es el mismo cuando empiezas, pero hay una cosa, para mí hay un imán en aquella edad, no solamente por la juventud, ¿no? Sino por la cantidad de expectativas, de inquietudes que tenía, que he rescatado algunos poemas, que por eso está en el primer libro, ¿no? Que me apasionaban y me siguen apasionando. Hay una mezcla ahí de Espronceda, de Becker, de los primeros Machado, entonces a mí eso me gusta mucho, claro, de aquella época, ¿no? Entonces yo, con muchísimo cariño, a los que tengo todavía ahí, le digo, aquellos primeros ripios literarios, ¿no? Pero la verdad Ujú. es que le guardo con muchísimo cariño, porque fue, digamos, la cápsula iniciadora, ¿eh? De lo que luego vendría, ¿no? Hay mucha gente que eso lo denosta, yo no lo denosto, yo le doy el valor que tiene, literario que tiene, pero para mí fue y Sí, luego sí. ya pues todo esto, luego ya aquí en Madrid, tertulia, para acá, para allá, formándose en la escuela de mi maestro, que está aquí, don Enrique de Ujú. Trinidad, y luego también, bueno, los cursos que he hecho con con Malvina, que fue una cantante de rhythm and blues, también me dio eso para vocalización, y también con Enrique y sobre todo también con, con Con Soledad, Soledad. ¿no? Que está aquí presente hoy día, que fue pues eso, los grandes maestros se notan, ¿no? Se notan en los alumnos. Entonces, si miras a un alumno que está bien, pues entonces los profesores son perfectos. Sí, eso es lo que me Bueno, gustaría luego hablar con Enrique, luego me gustaría qué clase de alumno fuiste. Pero bueno, eso luego. sí, sí, Voy a compartir las cubiertas de tus libros, que no sí. sé si faltará alguna. Vamos a mirarlas. Vamos a ver. Las podéis ver, ¿verdad? Las podéis ver, ¿verdad? No, yo no No, veo. así. Ahora sí. Ahora Ahora, sí. ahora, ahora. Bueno, pues Ahora te sí. quería comentar, no sé si estos son los cinco o los seis libros Sí, que tienes en el mercado literario, si falta alguno, de y quería momento sí, de que me momento sí. explicaras, pues, cómo surgieron los títulos y las imágenes que plasmas en tus libros son tuyas, alguna directriz que te ha marcado alguna editorial. No, vamos a ver. El primer libro que he comentado anteriormente es bueno, el de esos pequeños versos. Bueno, a veces hay también poemas que son más grandes, ¿no? Pero más largos. Fue Amanece copo a copo. La verdad es que bueno, se habla mucho, pues eso, de Amanece, pero el título es un poco, lo he dicho en varias ocasiones, el título iba a ser Amanece poco a poco. Pero bueno, una vez leyendo, estaba muy cansado y viví esa escritura y mi mente vio copo a copo. Ya sé que eso es una... Cuando está uno cansado, Ujú. a veces ocurre eso, ¿no? También con los A lo números. mejor es que Entonces, estabas esquiando en la nieve. me, pare- me pareció, digo, bueno, si esto es mucho Ujú. no sé, más impactante, ¿no? Amanecer copo a copo, o sea que no es... Y le puse Sí. este libro. Es un libro, como he dicho anteriormente, habla mucho de naturaleza, de los primeros amoríos, habla mucho de, no fantasía, pero sí de idealización del amor y todo esto, que le tengo muchísimo cariño. El segundo poemario, Singladuras, que está, como veis, siempre me ha gustado la mar. Está también en fases de mi profesión en la mar. Bueno, pues y también por hacer un honor a Espronceda. A mí me impactó mucho, ¿no? El canto este que de la poesía, me encantó, la que habla de Cien cañones por barra, ¿verdad? A mí eso me Ujú. encantó. Entonces, para mí eso se habla mucho del mar, La precisamente del canción amor, la canción del pirata, ¿te refieres? efectivamente. Y Ujú. entonces, yo tengo una que emite influencia suya que llamo el canto del corsario. Y ahí aparece también ahí. Es que se nota la clara influencia, ¿no? Que duda, cuando empieza uno a escribir, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pues bueno, pues uno habla mucho de la naturaleza, habla mucho también de los poetas que le influyen, como no, Becker me influyó, Espronceda, los románticos, hay que decirlo, ¿no?
en aquella época que uno estudiaba, pero quizás estudiaba más a las niñas que a los libros. Pero bueno, es aquella época tan hermosa que yo creo bueno, que también hay cosas oscuras, pero uno mira eso, ¿no? Uno mira lo que te mueve. Y ese fue sin graduras. Luego, a posteriori viene Vientos del Verso. Este ya para mí, siempre lo he dicho, es un punto de inflexión. Ahí ya, digamos, lo autodidacta, ¿no? Y lo que yo, digamos, cogí, absorbí como lector, como gran lector, aquí ya pasa a otro plano. ¿Por qué? Porque ya estuve en el taller de Enrique Gracia Trinidad, que hoy aquí nos honra con su presencia. Eh, Aquí ya yo vi, efectivamente, también con sus regaños, con sus exigencias, hasta Hombre, claro, aquí. claro, Pero, claro, no, pero no, no. es verdad, un maestro, una maestra, cuando dicen las cosas, lo dicen por tu bien y por tu persona y Ujú. por tu escritura, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho y, pues eso, como decía, a desbrozar mucho, a quedarme con lo esencial de la poesía. Y aquí en este libro, que por cierto en él aparece un soneto que ganó un premio, el primer premio mío, de la Gavia de Granada, un soneto de amor. Pero aquí ya se ven otros, es un punto de reflexión, efectivamente, lo he dicho antes. Aquí ya se ve una poesía pues más trabajada, más limada, Ujú. más rotunda si cabe. En fin, muy contento de esos nuevos aires, ¿no? Y bueno, a posteriori vino Luz donde la herrumbre. Luz de la herrumbre, pues siguiéndole ya la estela, la nueva estela, el nuevo camino, el nuevo vuelo que he iniciado en el taller, pues también son versos. Aquí en este poemario son versos muy críticos, socialmente hablando, y también, digamos que son concisos, ¿no? Son versos breves, si acaso hay dos o tres que son más largos, y hay que hacer una declaración entre los versos, digo, los primeros tres poemarios, Amanece, Copa a Copo, sin dudas, y digamos, hay bastantes poemas clásicos, ¿no? Sonetos, tercetos, Ujú. endecasílabos, décimas, en fin. Y bueno, y Ujú. ya pasamos a Rayo Matiz. Rayo Ah, Matiz Roy Matiz. Ujú. es especial, es especial. Luego le diré matiz, aparte de la crítica social, digamos que yo lo veo como más crítico quizás, no radical, pero más yendo a la raíz de los problemas. Se habla de cómo nos manipulan y todo a las personas, no ya a los trabajadores y trabajadoras que somos todos, sino Ujú. a las personas, los que tienen el poder y encima, bueno, Una poesía sí, social, sí, más incluso más comprometida que los a ver, yo anteriores. digo, sí, poesía social, pero bueno, ya también, y parafraseo un poco a mi maestro, la poesía es todo, ¿no? La poesía es todo, ¿no? Ujú. Puedes tener poemas y versos críticos, humanistas, defensores de la mujer, pero la poesía es todo. Porque la poesía es crítica, es estar en la vida, es meterse, zambullirse en ella, observar, atrapar las cosas y reflexionarlas y dar tu opinión, como lo tiene que hacer un escritor o un poeta, que es con el lenguaje escrito. Y ya está. Y luego, pues el último que he tenido, bueno, pues he sido galardonado con el premio de la editorial, se llama Pigmalión, Ujú. Efímero Mosaico. Aquí hay muchos versos que se escribieron cuando la pandemia, incluso antes de Rayo Matiz, ¿no? Con la pandemia, y por eso está presente, que quizá lo está en toda mi sencilla obra, está la muerte, ¿no? La muerte, esta señora, que como decían ciertos frailes, recuerda que vas a morir. Pues efectivamente, eso más o menos son los primeros versos de este efímero mosaico, ¿no? Pero hay esperanza, ¿no? Hablo de todas y todos que tenemos que vivir, que tenemos que ayudarnos, pero la muerte está presente, ¿no? La presente. Y eso, en la segunda parte, en otros bloques, está, pues eso, la crítica social, el humanismo,
y termina como siempre. En todos mis poemarios hay poemas de amor, porque no sé si lo decía, no sé qué poeta lo decía, quizás el amor nos salva, ¿no? Nos salva de todo, pero el amor en su sentido genérico, el amor conyugal, pero el amor, la amistad, la fraternidad entre los poetas, entre los colegas, entre los amigos, entre la Sí. gente, para El hacer un amor mundo más, claro, en cuna su del máxima, humanismo. el amor en su máxima extensión. Decían en una tertulia que asistí hace tiempo en el Café Gijón, decían, el siglo XXI será espiritual o no será. Como espiritual se refiere, pues eso, basado en el amor hacia las cosas, hacia hacia las personas, hacia todo, hacia la naturaleza, que cuidemos Claro, el clima. Y si yo no, creo que o debemos, no será. ahora se está, bueno, ya lo estamos viendo, ¿verdad? No hace falta que yo os lo comente, que me da lo mismo, lo digo, los últimos movimientos que estaba viendo en el mundo, en otro lado del Atlántico, que al ser humano se le está denostando, se le está apartando, se le está aminorando, no se tienen en cuenta. Como dijeron hace tiempo, por eso me digo un poeta humanista, pues sí, intento serlo cada día más. Como hicieron entonces en el Renacimiento, el humanismo, como hicieron, pues no sé, a partir de Petrarca, mirar al ser humano como el antropocentrismo, ¿no? El centro del universo con Sí, todo sí, lo que sí. conlleva, en lo social, en lo filosófico, en la vida, en el afán de darle del saber, usando la razón. Todo eso debíamos mirar más a eso y no dejarnos llevar por tantas habladurías, populismos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo intento. Tengo un poema que más o menos dice, con poesía y cultura llamo a las puertas, unas se me cierran, otras se tapian. Son testigos aldabas y timbres, y el aire seco del desierto. Más o menos así, si me equivoco en una palabra o dos. Y eso es lo que Sí, yo sí. siento, que ese desierto no sea tal, porque los quiere hacer. No hay desierto, hay que trabajar por un mundo mejor para todas y todos, con el humanismo como bandera. Antonio, tienes toda la razón, estoy contigo en todas esas apreciaciones al 100%. Pero, ¿cómo definirías tu poesía? Aparte que has dicho, bueno, pues en una parte social, humanista, pero ¿para Sí, quién escribes? ¿Para quién escribes? Buscas a lo yo mejor, escribo para mí. sí, pero buscas a lo mejor, entonces no buscas como hacía Cortázar, ese lector atento, un lector atento, no sé, de alguna forma instruido. Yo escribo para mí, o sea, escribo lo que yo quiero escribir. Y luego escribo para aquellas almas, aquellos espíritus eh, que, que, que no están contentos con lo que hay, ahora y siempre, o sea, con gente que quiere superarse, con gente que quiere ser mejor en todos los aspectos y ayudar al prójimo, a las personas, a los colegas, para hacer un mundo, como he dicho anteriormente, humanistamente hablando, pues aceptable, con las diferencias de cada persona, por supuesto. Esa es mi poesía. Entonces, yo lo defino un poco aquí, como me dijeron una vez, como es un eslogan tuyo. Pues sí, para mí la poesía es la búsqueda de la verdad y la belleza a través del sentimiento, la crítica y la reflexión. Con esas Ujú, tres palabras yo creo que englobo mucho mi poesía. Sentimiento, efectivamente. No lo sentimentaloide, el sentimiento profundo. Luego la búsqueda de la belleza, la verdad, la belleza, a través de la crítica, que intento que sea lo más constructiva, poniendo ujú, soluciones, comprometiéndome. Y luego la reflexión, que efectivamente cualquier persona eh, tiene que pararse un momento para ver si lo que está oyendo por televisión, por radio, en las cafeterías, qué es, de dónde vienen, escuchar, es muy importante escuchar y hacerse su idea, porque si no, hay que tener Es uno que tu claro, criterio. claro, pero eso yo siempre digo que una persona instruida, una persona culta, una persona que lee, pues es una persona crítica con el sistema establecido. Las personas que no están instruidas pues son más manipulables, creo yo. No, ese es Lo mi es, lo concepto. es, Yo lo creo que es. es así. Yo creo que es así. Bueno, de todas formas, me llama mucho la atención el tema de los talleres literarios. ¿Qué valor le concedes a los talleres literarios? Me imagino que mucho, porque aquí tenemos a tu maestro, no vas a decir que otra No, no, cosa. no. Enrique ya me conoce. Yo si tengo que decir las cosas, las Mm. digo. Eh, yo ¿Qué creo valor? que
Bueno, creo que lo dice Cervantes en el Quijote, ¿no? Me parece que lo dijo, si no me equivoco, me perdone aquí el Pero maestro En la época Cervantes, Cervantes, no sé, no que había taller literario, ¿no? En la eh, época de Cervantes, ¿no? P, En la época de Cervantes pues no habría existían los seguro, talleres porque así lo literarios, había en ¿no? Lope de Vega y todo eso. Yo creo que sí. Ujú. Pero vamos a ver, yo para mí los talleres son muy necesarios, porque como decían antes, decía Cervantes, y lo digo, que se nace o escritor o poeta. Eso es digamos que es un don, pero también hay que nacer y hacerse. Puede ser un gran diamante en bruto, pero si no te limas o te liman, pues entonces sigue siendo un diamante, pero en bruto. Pero si te limas y yendo a los talleres literarios, aprendiendo, que hay que aprender siempre. A mí me gusta la palabra ser alumno. La verdad es que sí, ¿por qué no? Ser aprendiz, ¿por qué no? De toda la vida, depende de la vida, eso es bueno. ¿Quieres más, No no? Pues eso, los sí, talleres sí. literarios, ahí hay pues una forma de aprender, cada uno tendrá el suyo, pero que es muy conveniente. Pues porque a veces nos creemos más que otros, porque nuestra literatura a veces puede ir, digamos, o nuestra poesía o nuestra escritura puede ir yéndose hacia un lado viciado porque todos nos leemos nosotros mismos, nos creemos que somos perfectos cuando no es así, ¿no? Entonces, en un taller literario, como era ese que hemos ido en Enrique, en la Granja del Ruiz, pues allí Enrique impartía, pero éramos todos los compañeros y compañeras los que nos, digamos, entre comillas, sí, sentido figurado, nos mordíamos nuestros poemas para darle más brillo, ¿no? Y esto de proza, Ujú. esto hay que darle más podadera y tal. Efectivamente, ¿para qué? Pues para que aprendíamos todos juntos. Y el maestro, Sí, digamos, sí, sí, guiaba. siempre, Qué bueno, yo guiaba, siempre he eso me dicho a dio. Antonio, yo siempre he dicho a Antonio que todos somos aprendices, todos, unos más, otros Claro, menos, claro. somos, Por aprendemos eso yo todos de creo que todos. es necesario que la persona que en cualquier faceta de la vida, aprender, leer, estudiar, superarse. Y claro, los talleres literarios son para eso idóneos. ¿Y qué has aprendido en el taller del maestro y amigo Enrique Gracia Trinidad? ¿Qué has aprendido? Pues lo principal es humildad. 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 Es muy importante. Porque yo Nosotros, muchas veces, Antonio, yo digo, cuando me dice que en este camino literario, que también tiene hay un mundo soterrado ahí de mucha envidia, mucho ego, pues que lo más importante que yo he conocido a lo largo de mi trayectoria literaria, que se puede ser más larga o más corta, son a las personas que me encuentro por el camino. Eso es lo mejor. mm, claro que sí. Yo lo digo, humildad es lo que yo he aprendido. Y luego camaradería. Fraternidad con los colegas allí y aprender. Y te están corrigiendo y tú a ellos, pero con el ánimo de hacerte un buen colega, ¿no? O sea, de letra estamos hablando. Entonces, eso, la humildad es muy importante, muy importante. Y ahí lo he aprendido yo, aparte de lo que estamos comentando, de comentar las cosas y corregirnos y corregirnos y corregirnos, eso va quedando huella y se te va quedando impregnado en la mente y en el corazón, ahí, fuera, fuera. Y entonces ya, cuando yo ya no estoy, no quiere decir que no vaya otra vez, pero que Ujú. reconozco que eso se me ha quedado grabado a fuego en la mente. La Sí, humildad sí, sí. y el superarse y saber hacer, ¿no? Y que no que creas que porque escribes XX resulta que te vas a conseguir mejor. Sí, sí. Me gustaría hasta este momento dar la voz a quien quiera hablar en este momento para de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pues no sé quién quiere. A lo mejor Rocío Bielma, dale al micro. Como es la primera vez, le vamos a dar voz primero a ella. Rocío, dale al micro, que te lo tengo quitado. Ahí Eh, está. ¿Quieres decir hola. alguna cosa hasta este momento? Bueno, yo, ¿qué voy a decir de mi querido amigo Antonio y paisano, compañero también de muchos, ¿verdad?, de encuentros, de presentaciones, de alguna feria del libro en Jaén? Bueno, que para mí es un orgullo tener un amigo como él, que para mí Antonio ha ido, como él dice, escalando, se le ha ido notando mucho en cada uno de sus libros, que yo los conozco todos, se le ha ido notando ese trabajo que él ha hecho y el resultado que ha tenido, que ha sido cada vez mejor y cada vez más brillante. ¿Qué voy a decir? Todo bueno, no tengo nada que quitar ni que poner. Sencillamente, Antonio Portillo
es Antonio Portillo, un poeta consciente, humano y bueno, y buen amigo también para mí. Y sobre todo yo creo que lo más importante en el mundo literario es con voz propia. Claro, Porque el eso. tener una voz propia en el mundo literario creo que es lo más difícil. No sé si estáis vosotros de acuerdo conmigo, pero muchas veces leemos a compañeros y no compañeros, leemos y dice, esto ya lo he leído yo 30.000 veces, 40.000 veces, el amor, el desamor, que eso es el eje vertebral de la poesía, y es que ya lo has leído todo. Para que sea por lo menos que sea algo diferente, pues es que aportar algo en la poesía es muy difícil. Eso es lo que estábamos Bueno, comentando antes, Rocío. claro, Muchas gracias por tu generosidad. Sabes que Nada. estoy inmensamente agradecido. Como persona, Entonces, como ser humano, como buena poeta y como siempre estás dispuesta a presentarme mis libros, a estar conmigo. Eres un cielo. Por eso, aquí lo quiero y decir hasta delante te de todas hice un las prólogo personas. de uno, ¿eh? ¿Eh? Y hasta hice un prólogo de uno. Claro, de nada más y nada menos de inflexión de Vientos del Verso, que Sí, fue sí. muy, Fue, muy, fue un honor muy- para mí, un honor. lo es sí, para mí. que también digo que muchas veces el escribir un prólogo casi es un género en sí mismo, el ser prologuista. Es muy difícil. Ella Mm. tiene ya bastante, ha prologado mucha gente, como otros que están aquí. Sí, sí, Y sí. bueno, pero sí es cierto que, bueno, algunas personas creen que no es necesario, otras que sí. Yo creo que, bueno, que si es en la justa medida, está bien, está bien. Bueno, Sí, muchas tampoco veces es dicen que a lo bueno mejor es. Claro, un prólogo que tenga más hojas que los poemas. Pero bueno, eso ya sí, cada uno se tiene dice su algunas deseo. veces en las Yo creo tertulias, que es pues que a lo como una, como dicen mejor, en mi tierra, sí, es como la antesala, el zaguán, ¿no? El zaguán para donde ya, digamos, te deja un prólogo así que te deja con esas ganas de entrar al salón, a la casa, ¿no? El zaguán abre la cancela, como sí. se hace en mi tierra, Andalucía, y te metes para adentro. Entonces, un buen prólogo, como en el caso que estamos hablando, y como también me hizo también mi maestro, Enrique, el de vientos, no, el de Rayo Matiz, que es un prólogo que es totalmente nuevo, totalmente surrealista, totalmente Ujú, diferente, ¿no? Que se lo agradezco de aquí también desde estas pantallas. En fin, el prólogo yo creo que tiene que ver, pero claro, sí. que tiene que Que ver muchas veces se asocia, dando muchas veces, paso a lo que viene que después, muchas claro, veces se asocian los prólogos a más que nada a la narrativa más que a la poesía, pero bueno, eso son opiniones. efectivamente. Eso son opiniones. Digo, a lo mejor un libro de poemas, que hay mucha gente que dice, poemario no, libro de poemas. Digo, bueno, aquí hay gustos para todos. Poemario, pues es una palabra bien aceptada, otro como poetisa, la Margarita Campos, que siempre va a Dalí de la palabra poetisa, que en otra época, a lo mejor en el siglo XIX o principios del siglo XX, era una palabra que se decía despectiva, poetisa, como poeta menor. Pues, pero nosotros, Margarita y yo, somos adalices de la defensora de esa palabra. Juan Pero José, bueno, que lo que tú dices de libro de poema o poemario, sí. ¿qué más da? ¿Qué ¿Qué más más da? da? Eso, Lo qué más da? importante es que lo que esté dentro, pues sea Tenga calidad. aceptable. Bueno, y para Enrique, gracias Trinidad. Eh, ¿Ha sido Antonio Portillo buen alumno? Él sabrá, ¿Cómo has dicho? que él sabrá. No, en realidad ha sido un ejemplo de alumno, porque se ha esforzado mucho, que es de una cortesía y de un nivel de afecto absolutamente genial. Tú piensas que yo no soy un profesor, yo no enseño a escribir, los dioses me libren. Yo enseño como mucho lo que no hay que escribir. Y luego, pues ayudo a que cada uno consiga su propia voz. Y Antonio la ha conseguido, pues como aquí tenemos a Lola Álvarez Feito, a Lourdes, a Male López, Male Bamonde, que son Ujú. también del taller, que están con nosotros, y cada una tiene una voz diferente, un estilo propio, y Antonio ha conseguido ese tono, pero tiene una virtud aún mucho mejor y que yo recomiendo a todos los escribidores de poesía. Y es que no solamente se preocupa por mejorar él dentro de sus posibilidades y sus capacidades, sino que se preocupa de la poesía de los demás. Y a mí eso me parece, Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? pues que él divulga poesía,
da espacios en revistas y en sitios a otros poetas de todo tipo y condición. Eso, preocuparse por la poesía, perdona, como estás haciendo tú. Tú cuando haces una tertulia, lo que Efectivamente. haces es dar voz a otras personas para que puedan expresarse, no sé qué. No, no te dedicas a dar tú una No, charla. sí, sí. Bueno, pues preocuparse de los demás es muchísimo más sano que la cantidad de ombligos recalentados que hay en el Ah, mundo. En el mundo de la... hay mucha gente que se cree el ombligo del mundo, ya lo sabes. Como Ya lo decía decía Javier nuestro Pequeño, quería, todos los ombligos son redondos, que se dejen sí, más, ¿no? que me acuerdo que también lo decía nuestro querido Antonio Mata, que falleció. Antonio Mata tenía un poema que decía eso, el que no nos miremos tanto el ombligo del mundo, que no nos creemos, que nos creemos demasiado Pues ya está. y no somos nada más vil mortales. Bueno, Margarita Campos, que te veo ahí callada. Gracias, Enrique. ¿Tú conocías la poesía de Antonio Portillo? Pues la conozco poco, la verdad. Alguna cosa he leído de él, pero a través de las revistas y cosas que me encuentro por el camino. Es una poesía que me gusta. Y yo me gustaría hacerte una pregunta. Dime, Margarita. A Una ver. pregunta como todas las que suelo hacer. Quizá por la ignorancia muchas veces, ¿no? Pero creo que los poetas empezamos, o si tú has empezado a escribir sobre tus raíces, tus amores, tus desamores, todas esas cosas que se escriben cuando se escriben por primera vez. Y luego vas aumentando, cambiando tu forma de ver el mundo, tu forma de ver la poesía. Yo, por ejemplo, no sería capaz de volver a escribir lo que ya escribí en sus primeros tiempos o en los primeros tiempos. Yo no sé si tú serías capaz de volver a escribir cosas semejantes. A ver, ¿te refieres a escribir con la sensibilidad que escribía en esas edades primeras? Hombre, eso es un poco difícil porque ya somos más mayores. Ya lo Es sé, lo que iba pero a comentar. es que Ahora, escribir como escribía con 15, 16, 17, 18, hasta 22 años, los dos primeros libros, no creo, ¿no? No creo porque ya, efectivamente, podía hacer un gran esfuerzo, pero la vida nos lleva a todas y a todos. Entonces, pues esa especie como, aunque sí, sigue siendo un poco ingenuo y aún me sorprendo, como he dicho, aún que otro poema, eh, pero la verdad el recorrido vital nos lleva, ¿no? Y entonces quizás ahora esa sensibilidad, esa ingenuidad ya no es tal. Entonces no creo que yo pudiese escribir de la forma, primero por la experiencia y segundo porque el Antonio Portillo Casado de ahora Claro, no es no tiene nada que no es el ver. que empezó a escribir. Hemos Ya cambiado, es, antes era un niño, cambiamos. un adolescente y ahora es pues ya un señor mayor, digamos, entre Claro, comillas. antes comía pan con Entonces, chocolate y ahora como fabada asturiana. pero Claro, sí es cierto que, eso sí lo quiero dejar claro y me gusta esta pregunta que has dicho. Ujú. He releído mi obra, mi corta obra, pero y sí están los temas principales. Yo me quedo, por ejemplo, lo social. Yo ya en Amanece Copa a Copo ya critico lo de Andalucía, pobre, la gente, todo, ya estoy ahí. El amor está. El que todos seamos iguales, ahí está. Y están todos mis libros. O sea, hay unos 4 o 5 temas que sí es cierto, los temas, Son no como los el eje tengo aquí. vertebral, son como el eje de tu vertebral de Claro tu que está poesía. ahí, digamos, Ah, efectivamente, como tú dices, el eje donde pivota ujú. la crítica social, el humanismo, el amor, la naturaleza. Ahí siempre, sí que es en todos los poemarios, efectivamente, aparece poemas, Hay algún algo, que otro poema hay algo. que siempre habla de eso. Entonces, desde Sí, ese sí, punto sí, de sí. vista, sí lo mantengo. Sí, sí, sí. si me permites, tengo aquí 4 versos tuyos que la verdad es que me gustan. Me gustan por lo que quizá he cazado de ellos, ¿no? Es varado en la soledad y los 4 primeros dicen, se cuela el aire por el bolsillo roto. Creo que eso es realmente bellísimo. Es difícil hacerse la idea, ¿no? De cómo se nos puede escapar todo por un bolsillo roto Del mar que Ya lo veo. compartías. que compartías. Muy, muy Sí, bonito. sí. Muchas Me, gracias, Sí. Margarita. me ha, me ha gustado. Bueno, siempre digo, Antonio, que la mejor forma de conocer al escritor es leyéndolo o escuchándolo. Entonces, ¿nos puedes leer algún poema, uno o dos, los que a ti te Yo también parezcan? invito a leer a algunas personas porque como dicen muchos los grandes, ya me he leído mucho yo.
si a algunos Sí. le apetece leer alguna cosa mía, compañeros que hay Bueno, aquí, compañeros, pues, pero vamos, si no, pues lo leo. ¿Os animáis bueno, algunos? bueno, pues no sé. Yo es que no me animo yo a eso, ¿eh? Porque yo no soy, yo leyendo lo destrozo. Bueno, pues no sé. Bueno, Bueno, Antonio, lee alguno, un par bueno, de pues ellos o lo vamos. que quieras. A lo mejor Soledad, Soledad, ¿tienes algún libro de Antonio? Sí, bueno, aquí mismo no, porque estarán en la biblioteca por orden Ah, alfabético donde está Enrique, pero siempre me ha parecido que la poesía de Antonio es una poesía que fácilmente llega y que es muy agradable de escuchar. Tiene un sonido muy hermoso, Antonio. sí, sí. Gracias, Soledad. No, Bueno, no. Además, creo que él debe leer sus propios poemas. Creo sí, que pero es también la persona idónea. yo invito Ujú. porque, como he dicho anteriormente, que os habéis sonreído algunos, es que ya me he leído tantas veces que ya digo, jolín, me Claro, suena, y eso sí. leerte, que te oigas tú. Sí, Digo, anda, pues qué matiz, qué bien que queda, ¿no? sí, sí. Bueno, yo ahora voy a leer del libro este que me prologó mi querida paisana, El Vientos viento del es Verso, Rocío. Voy a Rocío. leer el primero. El primero que se titula Vientos del Verso. Y ya veréis de qué trata. Porque no me gusta decir de qué tanto tratan los poemas. Pues si no voy Es mejor, marcando dirección. Pero este te es digo que es mejor no explicarlo mucho. claro. Vientos del Verso. Grito, universo, dioses, tinieblas, hombre. Pregunto, ¿dónde están los poetas? ¿A dónde se marcharon? ¿En qué cielos transitan? ¿Conviven en el monte Olimpo? ¿Fueron vencidos por la fama? ¿El oro emudeció su pluma? ¿Expiraron de miedo? ¿Sienten oprobio? ¿Revolotean en el esperpento? ¿Pisan la realidad de la vida? Por el camino van cantando muchos juglares. Los bates genuinos son antorchas desnudas. Critican la existencia con el corazón y la mente. Libres, vomitan la verdad arrancando caretas. Indómitos, revelan la esencia que trasciende y la derraman en los ventos del verso. Me veo mucho. Pero bueno, fenomenal. Bueno, pues no sé, dar voz, por ejemplo, a Luis Compés, que también, bueno, vive también en Alcalá de Henares. Aquí de Alcalá de Buenas Henares tardes. hay varias personas. Ay, perdona, que te quita el micro, dale, dale. Luis, a ver, el micro, que no te oímos. Abre el micro. El micro, abre el Quitado. micro. Ahora, ahora. Es que me has quitado tú. Claro, pero ha sido sin querer. Joder. Vale. Bueno, en principio eh, comparto ciudad con Antonio y hemos tenido muchas vivencias literarias juntos, hasta el punto de que eh, yo ya le conocí en sus inicios literarios y él se aproximó con ánimo de que yo le explicara qué era la Asociación de Escritores de Madrid y debí de explicárselo, le debió de gustar lo que le expliqué porque estuvo bastantes años en la asociación e incluso llegó a estar en la junta directiva como secretario general y me ayudó muchísimo. Fue una etapa extraordinaria en la que él marcó mucho su impronta, que es un hombre muy serio, de ideas muy claras, muy contundentes, ¿no? Un hombre que no, nunca le he observado vaivenes según viniera el viento de un lugar o de otro. En él siempre ha habido para mí cierto grado de incógnita. No, así, no es un hombre absolutamente abierto que se dé a conocer 100% de sí mismo, sino que tienes que ir poco a poco indagando en él, pero sí que es muy colaborador y claro, lo que fue evidente en las tertulias de Alcalá de Henares fue cómo fue mejorando muchísimo
de los primeros poemas, de los primeros libros en adelante. Sobre todo, yo creo, no equivocarme, que la etapa que trabajó con Enrique Gracia, pues fue definitiva para Antonio. Ahí hubo un antes y un después de mejoría. Pero la diferencia de Antonio Portillo, en mi humilde criterio, porque puedo estar equivocado, o sea, no hablo ex cátedra, hablo de lo que a mí, lo que yo he observado en Antonio, es que a diferencia de la gran mayoría de poetas o gente que escribe poesía, él lo hace con un convencimiento absoluto. O sea, él amaba, ama y amará la poesía. Entonces, ¿qué lo hace? Con la pasión del que ama una cosa, no del que ama vender muchos libros, no del que ama ser famoso, que yo creo Claro, que sí, que en Antonio Portillo sí hay, creo yo, y vuelvo a decir que es una opinión humilde y subjetiva, sí está el gusto y el interés porque se le lea y se le reconozca y algún día ser un poeta reconocido. Pero es que lo hace desde el amor a la poesía y eso yo he conocido muy pocos casos. Una cosa vamos, de es, hecho, de hecho, Luis, lo que creo que Antonio solamente ha escrito poesía, que yo no, has escrito narrativa, cuentos, He escrito algún, bueno, mi- artículos, mi- aunque otro artículo y tal, algunos relatos, pero Ujú. como yo digo, y en tertulias se ríen, digo, es que estoy casado con la poesía y es muy celoso, Claro, no me voy a ningún sitio con ella. claro, claro. Efectivamente, es que me gusta la poesía y ahí es Claro, lo donde que dice yo Luis, me eres básicamente encuentro a mis poeta. anchas. Claro, es que básicamente, como dice Luis, eres un poeta. Vamos, de raza, como quien dice. exacto, Bueno, exacto, De las cosas intentamos. bellas. Sí. por un convencimiento absoluto de él de que Ujú. es, de que le apasiona y de que ama la poesía. O sea, es que muy pocas personas he conocido con esa pasión de Antonio y pocas personas he conocido con las ideas tan claras desde el Ujú. principio Sí. que no ha estado sujeto a vaivenes. Él ha tenido muy claro a dónde se dirigía y cómo lo quería conseguir. Y bueno, pues yo creo que hay que hablar muy a favor de la forma en la que él lo ha hecho, de tener esas ideas tan claras. Y bueno, si hubiera tiempo en la tertulia, a mí me gustaría que nos leyera el poema que fue el premio en Torrejón de Ardoz, del Fernando Calvo, que me gustó mucho ese poema, Antonio. ¿Lo tienes por ahí? Bueno, lo Sí, podemos sí, dejar si sí. quieres para más adelante. Si quieres para más adelante, lo vas Lo que, buscando. lo que tú digas, tú guías. Vale, pues lo dejamos para. Lo buscas y lo Vale, lees vale. dentro de un ratito. Quiero dar voz también, pues quiero que hablen las personas. Lourdes, que es la primera vez que entras también del taller de Enrique Gracia Trinidad. Has compartido escenario también, bueno, taller con Antonio. ¿Qué te parece? ¿Es un buen compañero? ¿Te apoya? ¿No te apoya? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, Antonio es un compañero estupendo y tiene una poesía que cala. Es una poesía profunda, breve, profunda, concisa y que además sabe contar muchísimas cosas en sus versos. Entonces estoy muy encantada de acompañaros esta tarde, de acompañar a Antonio y para mí es un poeta pues a tener en cuenta. Me encanta Antonio. Muchas gracias. Pues Muchas gracias. si no te importa, quería contestar a Luis, que, No, hombre, adelante, pues adelante. no, pues para mí también, Luis, pues ha sido también gratificante haber estado allí en la asociación. He aprendido mucho de las compañeras y compañeros en la Feria del Libro, efectivamente. Luego ya pasó otra etapa, pero sí es cierto que soy una persona seria, sí. Sí, desde siempre. En plan, me decían a mí muchos conocidos míos, pero sí, pero tú no eres andaluz. Digo, sí, pero soy del norte, del Ah, norte, del del norte de norte de Jaén, Andalucía, del norte, de Andalucía, del claro. norte. Efectivamente, sí, desde pequeñito he sido una persona seria, no sé por qué. Y digo, yo jugaba, soy también muy risueño, pero de Mm. entrada siempre, no sé si ha sido también por crianza paterna y materna, siempre me ha gustado estar serio, captando, escuchando. Y luego ya, entonces, eh,
Así he sido y seguiré siendo. De hecho, muchas veces, muchas personas me han dicho, hace 5 días que conocí también un poeta extraordinario, y me dijo, perdona, pero es que tienes una cara muy seria, impones. Digo, pues no, lo que pasa es que hablando se entiende a la Eso, gente. Yo tengo eso esta también me forma lo de dicen a hablar, mí. de Eso ser, también me lo sí. dicen, también me lo han dicho a mí muchas veces, pero sin Claro, embargo, también, también cuando me las conocen profesiones ya, también curten, las profesiones curten, ¿no? Entonces, sí. pero bueno, que sí es cierto Bueno, que, bueno, pues que soy serio de entrada, lo cual no quiere decir que luego dice, ¿quién te ha visto y quién te ve? Antes tan pues a lo sincero, fíjate mejor cómo yo vas digo de amable, digo, una lo que te no sugerencia, a lo quita lo mejor valiente. Antonio, que a lo mejor use una sugerencia que te puedo lanzar aquí, que Dime, puedes a lo mejor dar un volantazo en tu poesía y escribir poesía humorística, que no pues estaría fíjate mal, o que eso, satírica, como se fíjate. escribía en la revista Jueves, etcétera, etcétera. Oye, alguna sátira tengo Sátira. eh, no, no es muy apocado decir quevediana, pero bueno, pero sí hay también mucha sátira también al estilo del maestro, de Enrique, también tiene muchas. Pero Sí, sí, pero bueno, la Enrique poesía eso tiene humorística, mucho. bueno, pues sí que hay, pero no me encuentro yo, No te quizás sea llama. por mi carácter muy talante serio. Pero No vamos, sé, a mí tampoco me llama. he leído recomendaciones del maestro precisamente y me he reído un montón y me lo he pasado pipa leyendo poesía así, ¿no? Pero Sí, de mí sí, no sí, me sí, sale sí. esa forma de, Claro. de escribir, ¿no? Bueno, cada poeta tiene una Claro, línea, no claro, sé, claro, una línea. Por ejemplo, me claro. gusta mucho Javier Lostalé, pero Javier Lostalé, que alguno de vosotros ya le conocéis, Sí, pues tiene una poesía más, para mí, más bucólica, bueno, ese tipo de poesía está muy bien, porque Javier Lostalé tiene mucho oficio también, pero no, a mí no me va mucho, lo reconozco, pero me gusta más la poesía más profunda, más social, como yo que no sé, como por ejemplo ya. la tuya, Cerca Bantacieva, que también, Antonio Mata me gustaba mucho también. Claro, ese tipo de poesía más que mete el dedo en la llaga. Teresa Pacheco también me gusta mucho, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gusta ese tipo de poesía, que no hace falta, porque yo a Antonio Mata muchas veces le decía, oye Antonio, no, es que yo se ponía a llorar cuando recitaba. Digo, tengo que traer Sí. una sábana para que todo el mundo Yo, está bien aquí que lo llorando. nombres, sentí mucho la Sí, pérdida. sí, Nos veíamos de vez en cuando, pero cuando hablábamos, siempre que hablábamos juntos, nos juntábamos, siempre hablábamos de Celaya, que vivía al lado de su barrio sí, de la Prospe. Siempre hablábamos, total, y total. sabía el sitio donde se iba a tomarse unos vinos Claro, Celaya. Y siempre claro. Si hablábamos hemos sobre estado el tema nosotros, ese. yo he estado con Nos él encantaba, nos en encantaba. esa taberna, la taberna Emilio. Emilio. Ahí es Emilio, efectivamente. ahí hemos estado con Antonio Mata, sí, señor. Ahí estaba Gabriel Celaya y su mujer, me parece que se llamaba Amparechu o algo así. Efectivamente. Bueno, en definitiva, si pudieras definir tu voz poética, Antonio, con un paisaje, ¿cuál sería? ¿Qué paisaje sería? Pues un paisaje, un paisaje, una pincelada. O sea, sería olivos, eh, Olivos. el plano castellano manchego y luego la cuna y corte. Ujú. Ese sería mi paisaje. Sí, sí. Bueno, pues llegando a este punto, Antonio, le pedí un favor a un amigo, yo soy mucho bueno, de delegar a, bueno, a José Antonio, aquí José García Guillermo, a Ángela Rivas, que está aquí también. Muchos han participado, le digo, pues tú haz esto, tú haz lo otro, y siempre dicen que sí a todo. Pero bueno, pedí como favor a una amiga mía, que la distancia, que tiene una sección que se llama La Voz que lee, que recita que va a recitar un poema tuyo de efímero mosaico Muy y que bien. muy amablemente le hice llegar. Decir que es una mujer que no ha podido entrar, vive en Zaragoza y que ha leído obras de Javier Funchal, que me encantaba mucho, falleció también. Algún poema mío también ha leído y de otros compañeros de letras. Ella es de Zaragoza y se llama Begoña Zamacona y lee el poema tuyo de efímero mosaico, Quiero cruzar la línea. Yo solo he compuesto el vídeo que conste y añadido las imágenes. Espero que sea de tu agrado. Vamos a escucharlo. Así descansamos un poco. Un segundo. ¿Veis la imagen? Aún no. A ver. Ahora sí. Ahora, bueno, vamos a darle y vamos a escucharlo. Este ya te digo que es tu poema, Quiero cruzar la línea, que se lo pasé a Begoña Zamacona, que tiene para mí una voz muy especial a la hora de recitar. Lo hará mejor, lo hará peor, pero bueno, vamos a escucharlo. Al final, siempre arcilla y piedras cuando el aire roza mis alas de sapo. En las verrugas guardo aquel latido de la muerte, esa amante tenaz.
Vino en una Vespa amarilla que humeaba a pasiones. Hablábamos de lo mala vida que es la vida. Su pelo y labios rojos me devoraban como una pantera del más allá. No vi las curvas. No vi las curvas y los dos volamos sobre los olivos ebrios de cas naranja. Pero tal vez era, levantó su mano de arcilla y me salvó del golpe y del rapto, mató a la muerte y muerta, se diluyó en la noche. Siento aún la fricción de sus pezones al viajar. Quiero cruzar la línea. Soy una espalda mojada. Quiero cruzar la línea. Bueno, no sé si te habrá gustado. Antonio, Antonio, Me ha ¿te ha gustado? encantado, está muy bien recitado. ¿Te ha gustado? Sí, Y con las recita. Yo creo que imágenes, está muy bien, muy bien. sí, eso sobra mío, las imágenes. Tengo un truquillo Pues por ahí oye, y lo me ella colgado. recita y tú tus obras. Oye, cada uno hace su trabajo. Sí, porque te digo que muchas veces ahora se dice que hay que aprovechar la tecnología para promocionarse. Por ejemplo, dice, un poeta que se precie, dicen, no es una opinión que pueda tener yo, sí, tiene que tener un book trailer para la promoción. Un book trailer. Cualquier editorial, un book trailer, te cobran de 400 euros para arriba, profesional. Ahora, si hay que aprovechar las tecnologías para promocionarse y vender, porque una cosa, ya sabes que escribir bien es una cosa y vender es otra. Yo, Enrique, bajo mi punto de vista, hay que escribir y ya está. Enrique no sé si la tecnología la domina mucho y utiliza mucho los book trailers y todas estas cosas de las promociones. Algo hago, pero poco. ¿Y no crees que tenemos que utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición? Todo, herramientas todas, hay que usarlo todo. En la poesía cabe cualquier cosa. Bueno, menos la inteligencia artificial. También cabe. Para También. informarse de alguna cosa también cabe. ¿Tú podrías diferenciar un poema escrito por la inteligencia artificial o por un autor? Cada vez menos. Pues eso es un problema Ahora bastante gordo. ahora todavía se distingue. Yo tengo por ahí uno de mis editores ha dejado de convocar uno de los premios que tenía porque dice que no se siente capaz de distinguir lo de la inteligencia artificial y no quiere que le metan gato por liebre. Y ha quitado los premios del mercado. Y cada día va más, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial va a mejorar, bueno, va a perfeccionarse Bueno, mucho. fíjate si se perfecciona, que no sé si me está hablando Gracia Trinidad o es una imagen preconcebida. Eso. Tú fíjate de la Virgen y no corras. Bueno, Antonio, ¿qué piensas de ese exceso de azúcar, esa dulzura empalagosa que leemos en muchas ocasiones en poesía? ¿Esos textos almibarados se pueden considerar poemas? ¿O crees que el poeta tiene la obligación de aportar algo más? Sí, ya lo he dicho anteriormente. Sí. Bueno, hay poemas de amor y poemas de amor. No tiene que aparecer siempre lo tópico, ¿no? Y eso también se aprende en los talleres, como ha sido mi caso, ¿no? Bueno, puede ser uno muy, muy lírico, puede ser uno muy a escribir en el amor, tanto en todas las facetas, pero hacerlo de una forma diferente. Como he dicho, perfeccionarse, hacer algo diferente. Escribir lo que no está. Esta es una de mis anotaciones que tengo cada vez, en lo posible, escribir lo que no está, lo que no se haya dicho, o sea, innovar, porque si no, entonces, mejor de Becker y compañía, pues, pero hay que superarse, ¿no? Lo mismo que no vivimos, ni comemos, ni vestimos en aquella época, ahora de esta otra forma, pues los poemas tienen que ser de esta época, no de otra. Esa es mi sencilla opinión sobre este tema. Sí, sí. Me gustaría saber la opinión, por ejemplo, no sé, de Celeste Lamas. ¿Está usted ahí? Estoy aquí calladita y escuchando y aprendiendo también. Por supuesto. ¿Y qué opina usted de todo lo que estamos hablando? Desde Móstoles, el más De, allá. de más allá, pues yo son los poemas que escribo un poco del más allá también. Yo no conocía a este escritor, pero los poemas que he escuchado ahora me parecen muy profundos y muy interesantes. Entonces no puedo así decir mucho, más que me encanta cómo habla, cómo se explica
y que yo voy buscando un poquito ese algo diferente también, como él. Así que yo le doy la enhorabuena por esa búsqueda, ¿no? Ujú. Muchas gracias por tus palabras y por estar aquí ahora. Sí. Gracias. Yo, Mm, Juan José, sí, si adelante. no te importa, No, no, nada. al hilo de lo que ha dicho Luis, voy a leer este poema Por supuesto. que, que, que aparece en el libro Rayo Matiz. Y bueno, pues la verdad ¿Lleva es que título? ¿Lleva título? Anciano de ojos tristes. Este se hizo con el premio de poesía Ah, Fernando sí. Calvo. Dice así: estallan los colores, margaritas, crisantemos, claveles abrazados a un rincón de la iglesia, aromas frescos, aún el alborozo de la tarde. Una limosna, señor. El ramito de flores lo pone todos los meses un anciano de ojos tristes. Le llora el corazón. Siempre me ayuda. Las trae por su mujer y su niña. La madre fue con Dios. A su hija la mató un diablo. Gracias por su moneda. Caen unas gotas y un porqué. La farora palpadea. Sí, sí. Y no, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ángela Rivas. Dale al micro, dale al micro. Con el micro ¿Quieres aceptado. quieres decir alguna cosa? Am, ¿Eres inteligencia sí, artificial o eres verdadero? no, soy un holograma. Soy un holograma. Me puedo difuminar de repente y desaparezco. No pasa nada. No, verás, en la inteligencia artificial, como todo lo que tiene que ver con lo que llamamos tecnologías de la información y la comunicación, las TIC o la informática, para resumir, es mecánica, es pura mecánica. Yo he leído muchos poemas hechos por inteligencia artificial y son fríos. Les falta una cosa esencial, que estoy No de se acuerdo, oye. estoy seguro que Antonio estará de acuerdo conmigo. Les falta alma. Le pides a la IA que te haga un soneto y sí, te hace un soneto de 14 versos, pero el primero tiene 12 sílabas, el segundo 14, el tercero 9, el cuarto ya no sabe las que tiene. No es capaz la IA no es capaz. Lógicamente es un sistema experto que es muy, muy hábil en hilvanar frases, pero nada más. Y si le dices que te la rime A, B, B, A, dice, bueno, espera, que eso es para nota, tienes que pagar, ¿no? Que gratis te hago lo que tú quieras, pero nada más. Y no tiene alma, ese es el problema. Ahora, dice cosas maravillosas, también estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Es capaz de ponerte en situaciones muy sublimes. Yo quiero deciros que ganaba la vida con la informática, y no solamente como profesional, sino también como profesor universitario en la Universidad Antonio de Nebrija, era el jefe de estudios del Departamento de Informática, y os puedo decir que no tiene nada más que mecánica detrás, no tiene otra cosa. Estos sistemas expertos ya los desarrollé yo en el año 80 con algunos compañeros y estaban hechos como yo sé que están hechos, es decir, con mucha información detrás para que pueda rebatir cualquier cosa y es muy rápido buscando, pero nada más. De manera que donde esté la mano del hombre y de la mujer, de la poetisa y del poeta, o las poetas y los poetas, me da exactamente igual, no es una discusión que me importe demasiado, no hay nada que se pueda comparar con la creación humana. Ya da igual que sean hombres y Totalmente. mujeres porque somos la misma especie. La creación humana. Y la creación humana tiene alma y corazón. Y la inteligencia artificial carece de Eso los dos. me suena una canción, Alma, Corazón y Vida. ¿Te suena? Alma, Corazón y Vida, que eso es una canción. Ah, Alma, corazón y vida. Sí, es una buena Bueno, canción. eh, La recuerdo. Sí. sí que no me acuerdo de Esta cosita quién nada era. más te doy, ¿no, Juanjo? Sí, me parece que sí. Bueno, Eso es. Antonio, ¿para ti Sí. la poesía es oficio, trabajo, un hobby, un desahogo terapéutico, una forma de entender la vida y de estar en ella? Quizás escribes por difusión divina, que no creo que tu poesía es producto de un trabajo, no de estos poetas que dicen que le maneja a Dios la mano y se la dirige Dios. No. Para mí la poesía es que sí, es como una forma de vida. A mí, bueno, no está aquí el hombre, uno de mis compañeros, en la presentación que me hizo precisamente de Rayo Matiz, J.M. Barbot, me dijo que era un poeta honesto, efectivamente.
Eso. porque escribo lo que siento, lo que vivo. No, o sea, si yo, como tú muy bien has dicho y otras personas que están aquí, es que se te ve oficios, estás allí, estás todo el día, como te me ha dicho Luis, te me ha dicho el maestro. eh, sí, yo escribo por escribir, vamos, yo voy a un sitio, presento un libro y que vendo, que yo no digo vendo, que eso un bledo. Que, hombre, si hay 25 o 30, pues vale, me alegro. Pero no es mi forma eso, no, no, para nada. Para mí, lo más importante es que personas que tienen una concepción poética, digamos, notable, me diga, este poema, ni siquiera un libro, este poema me ha gustado. Con eso ya vale Es el todo. mejor reconocimiento que puede Para mí tener. es lo que más me vale. Eso es Y si, cierto. claro, te lo dice tu maestro, te lo dice un compañero, o te lo dice un poeta también reconocido, pues, o un compañero, a mí me vale mucho porque esa es mi razón de ser, que escribir lo mejor posible cada día un poquito más. Y ya está. Y hay una chica que me ha mandado un mensaje, me dice, Antonio es un currante de las letras, del verso. Adelante, te quiero dar voz. No sé cómo te Sí, llamas. Lola Álvarez Feito. Ah, Lola. Hola, Y ¿qué sí, tal, ¿qué Lola? ¿Cómo tal? estás? Y pero Pues es que es díselo, verdad, díselo Antonio. porque ya lo sabe Antonio, que yo le admiro mucho y le echamos mucho de menos en el taller. Nos También admiramos mucho, nos admiramos mucho. como ha puesto Male también por ahí, que te nombramos mucho en el taller todavía, ¿eh? Cada vez que vemos alguna asonancia y tal, porque Antonio siempre las pescaba todas. Era muy gracioso porque decía, he detectado una asonancia y es que no se le escapaba ni una. Es verdad, es verdad. Y es verdad que yo te nombro mucho en el taller, que Enrique lo puede corroborar. Y sí que es verdad que es un currante. O sea, es que yo me identifico mucho con él en ese aspecto. O sea, yo también, a mí me gusta decir que esto es un oficio muy duro, un oficio que no se acaba nunca. Y encima, bueno, teniendo la suerte de tener tan buenos maestros, ¿no? Como son Enrique y Sol, que la estoy viendo ahora en la pantallita. Y entonces, claro, pues es que es una gozada. Y, y Antonio, pues es que yo le considero igual en ese aspecto, y luego es lo generoso que es, lo que decía Enrique, que se preocupa de todos los compañeros, que nos invita, que nos dice, a mí me ha dado muy buenos consejos muchas veces no sé, me acuerdo una ocasión, este poema que lo iba a publicar en una revista, lo tienes registrado y tal, pues tienes que hacerlo de esta manera, de otra y tal. O sea, no sé, es muy camarada, ¿no? Muy camarada y muy amigo, muy buena gente, muy buen poeta y bueno, ¿qué más voy a decir? Pues muchas gracias, Sí, Lola, sí. porque así pienso yo y quizás más de ti, porque eres Bueno, muy buena bueno. poeta para mí. Sí, es verdad, eres. Tus sonetos son muy importantes. De Nos todas admira, formas, también os digo una cosa, como a un amigo le digáis que no os gusta su poesía, pone una cruz. No, pero no, bueno, no, no, nosotros no somos muy creas, ¿eh? sinceros, ¿eh? No Somos muy creas que sinceros en el taller y no el somos nada taller, adulgadores, ¿eh? el O taller no es sea, la primera vez que que hemos dicho no. esto, este no, ¿verdad? Sí, y además es que, pues eso es una de las de lo bello, ¿no? De aprender, que es eso, que aquí, pues en ningún momento nos adulamos ni nos tenemos que decir, Antonio, esto o esto es mejorable o yo lo pondría así, te sugiero esto. O sea, vamos, o sea, sí, sí. Y por Pero eso sí, yo lo creo que al de final acabamos asonancia, sí, lo de admirándolo, ¿no? asonancia. Porque La asonancia es que me salían sí. solas. Además, Del que te alaba. veía los poemas y parecían que las asonancias estaban en un tamaño de letra más grande. Eso lo veía. Digo, "Ostras". Pero es que a mí ahora me Eh, pasa lo mismo, ¿eh? Yo también digo, y si estuviera aquí Antonio, Es diría, verdad, ¿eh? mira, Es verdad. sí, En sí, fin, de todas formas, lo que hemos aprendido, ¿verdad? muchas veces se sí, dice, mucho. Antonio, que, que la gente que escribe, que escribimos, tenemos una ansia de, bueno, una ansia, una de trascendencia, de dejar nuestro legado para cuando ya no estemos, o intento saber. Sin embargo, en una tertulia que me gustó mucho y siempre la tengo metido en la cabeza, que fue la de Soledad Serrano Fabre, dijo, lo más importante es que cuando yo falte, me digan qué buena, que he sido buena persona. Independientemente si eres buena escritora o mala persona, buena escritora o mala, sino buena persona. Y eso es lo más importante. Yo Yo eso creo que lo sí. rubrico. ¿O no, Sí, sí, Soledad? sí. Yo creo que sí. Yo creo que en la vida uno puede hacer muchas cosas bien, pero lo más difícil es llegar a ser una gran persona. Eso es lo más difícil de todo. Totalmente. Es un Eh, camino.
difícil. Nunca- ¿Te das cuenta, Juanjo, por qué me casé con ella? ¿Tú te das cuenta? Pues eso ya lo sé. Es igual que otro poeta estuvo aquí en la tertulia y dice, tú, porque, por ejemplo, tú, Antonio, te he preguntado qué es un hobby, un trabajo, un hobby, un desahogo, una forma de entender la vida. Me dices, es una forma de entender la vida. Pues me dijo Gracia Trinidad en su tertulia que él escribía poesía para entender la vida, para entender el mundo. Y digo, ¿y ya lo has entendido? Y dice, no, porque si ya lo he entendido, ya no escribiría poesía. Sí, sí, sí. Yo, Efectivamente. Bueno, es yo una... quisiera, yo Sí, quisiera adelante, preguntar Soledad. algo. Eh, Antonio dice que él escribe porque realmente quiere ser testigo de su tiempo, ¿no? Y Ujú. entonces su poesía es puramente de la existencia. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre Ujú. estos poetas que hablan de la esencia? ¿Qué crees que es lo que buscan y qué mensaje quieren dejar? Pues yo creo que esos poetas que buscan la esencia, como dices, no se contentan con el tren que pasa adelante. Quiere saber lo que Ujú. hay detrás. No la fachada, ya no digamos el territorio común, sino mm, quieren ahondar más. Es tanta esa sed que tiene, ese hambre de verdad, de llegar al punto primero, bueno, las típicas preguntas, ¿no? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Que tienen que ir buscando. Yo creo que es una especie como de desazón. Yo creo que también lo tengo, humildemente, de dar voz a los que no, para también pues mediante la poesía decirles, no os contentéis con estas cosas, que esto no es así, que hay más cosas detrás. Yo creo que esos poemas de la esencia, esos poetas buscan eso, ¿no? Que creo que, no sé si algún día se llegará a saber, pero buscar, indagar, escrutar el mundo y lo que está más allá para saber qué somos, para dónde vamos y por qué estamos. Yo creo que esa es la gran película, la gran historia de la humanidad, la filosofía esa. A veces yo también, y lo digo no con humildad, en mis poemas también se pasea la filosofía un poco, ¿no? Buscando esa esencia. No sé si llegaré, pero lo intento, ¿eh? Lo intento. Sí, sí, sí. Pues hablando de filosofía, dice, ¿crees, Antonio, que quienes nos dirigen desde el gobierno nos han apartado de la poesía y de la filosofía? A ver, ya hemos dicho, yo voy a cumplir 63 y desde entonces antes ciegos, mudos y sordos, ahora ya pues no, ¿no? Pero siempre, bueno, siempre hay cosas que la gente que está arriba pues no quiere que se diga. Entonces, pues lo primero que no quieren es que la educación sea pública, sea de mucha gente, ¿no? Y solamente andar o sea, que hayan forma de estudiar para gente que tenga más recursos que otros. En fin, yo eso estoy totalmente de desacuerdo. Tiene que ser una educación pública para todos, pero Ujú. y que todo el mundo tiene derecho a otro fundamento del humanismo, ¿no? Los humanistas querían, ya lo dijeron, eh, eh, que efectivamente lo que es la razón y el aprendizaje se extendiese por todo el orbe para que todas las personas, como tú has dicho antes, Juan José, no fuesen manipuladas, ¿no? Y entonces es muy Ujú. importante. Claro, eso, la educación, la poesía también es parte de la educación para mí Claro, y, por supuesto. y el pensamiento también. Y la Eso filosofía, no claro. le interesa, no le interesan porque somos críticos. El poeta que no es crítico, bajo mi punto de vista y con todos los Ujú. respetos, yo creo que le falta una pata muy importante, Ujú. porque es así. Si buscas la verdad y la belleza, la verdad es buscar la verdad. No puedes engañarte ni a ti ni a los demás. Ujú. Que muchas veces hemos hablado de la autenticidad en la poesía, que hay poetas que no son auténticos. Ya sabes que una cosa es lo que escribes y otra cosa es la persona que es. Tú eres la persona que escribes. Tus letras te definen a ti. Pero hay poetas que no son, Efectivamente. que no son así. Hay poetas que escriben una cosa y luego les conoces en persona y son totalmente lo opuesto. O sea, no todos los poetas son auténticos. Volvamos a lo Es, que me dijo mi compañero este Barbot, ¿no? Del taller.
Hay que ser Claro. honestos primero contigo mismo y después con los demás. Y escribir con arreglo a eso. O sea, efectivamente, no puedes decir, criticar la injusticia social y luego estás todavía por ahí con Y luego eres, y redes luego y eres un con todas las maltratado. cosas Y luego a lo mejor y eres. pasas Claro, por claro, ahí algún está. puesto de a un pobre mendigo, que yo también tengo muchos poemas dedicados a esas personas que sufren ahí, que nadie las ve. Y resulta que luego ni siquiera las mira, no ya que le ayude, sino que ni siquiera las mira. Eso para mí es aterrador. Por eso hay que ser Claro, claro. consecuente con lo que uno escribe y cómo lo es. Eso es ser Eso es, honesto. eso es una opinión Contigo. que también comparto yo, pero en muchas tertulias no comparten eso, porque solamente se mira su obra. La persona, como sea, importa un pimiento en su vida particular. A mí no me, a mí sí me importa. Pero hay personas que solamente miran la obra poética, la obra narrativa y la persona. A mí me importa, Bledo, si este señor ha nacido en Jaén o en el Congo. ¿Sabes? Eso también. Bueno, ahora un experimento que he hecho, va a ser un poco raro, de cómo es esto de que ha sido alguno de tus poemas traducidos al francés. Al francés vale, pero al árabe, ¿cómo Sí, suena tu poema? ¿Cómo suena tu pues poema en suena muy árabe? hermoso. Me parece que ¿Sí? en YouTube, bueno, hay un poema, además, un poema que aparece, no sé si aparece en el primer poemario, no me acuerdo ahora. Era sobre mi tierra, Andalucía, ¿no? Mira, Se titula Cielo andaluz azul. Y ¿ves? ¿Ves esto? Esto es un sí, verso tuyo que lo podemos escuchar perfectamente a ver, en árabe. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Pero claro, es un verso pequeño, ¿eh? Aquí, en este. La pared ondula, los colores cambian en el exilio. Los cuadros se mecen, el aire palpita. ¿Quién altera los libros? Llevan huellas. Quizás sea esa planta que lee de noche. Este es un verso tuyo. Bueno, pues ahora vamos a escucharlo como suena en árabe. الجدار يتموج، الألوان تتغير في المنفى، اللوحات تتأرجح، والهواء ينبض. من يعبث بالكتب؟ إنها تحمل آثاراً، ربما تكون تلك النبتة التي تقرأ في الليل. Bueno, ¿Lo has es entendido? curioso, ¿Lo has entendido? no lo entiendo. es curioso el Pero sonido. sabes una cosa, bueno, ya sabemos todo que Sí, la poesía también tiene mucho al mundo árabe y andalusí, de lo cual yo claro. soy un gran defensor de la cultura andalusí, que ha estado postergada mucho tiempo. Y todo los grandes poetas de Mutamir y todo esto, en fin, Walala y todo esto, a mí me encanta. La impronta que creo que tenemos muchos poetas, no sé si españoles, pero sí andaluces, esos temas líricos desde del árabe y lo andalusí. Y bueno, moviendo al tema que me decías antes, sí, bueno, yo he participado, bueno, yo también soy colaborador, poeta colaborador del Círculo Hispano-Árabe, y bueno, me he movido, he ido a ferias, y a encuentros, y bueno, hay colegas que me han dicho, oye, si quieres te lo traduzco. Hombre, pues por supuesto, que mejor, Ujú. así ya enriquecemos más la poesía. Y hay varias, bueno, antologías que aparecen. Pero un día, en una presentación de un libro, si no sé ahora mismo cómo se llama, está por ahí por la zona de Bilbao, Bilbao, barrio de Bilbao, de allí de la plaza de Bilbao, de Madrid. Ujú. Había allí Sí. un señor que fue a verme y precisamente también pertenecía al círculo hispano-árabe y leyó ese poema que digo, Cielo andaluz azul, y lo leyó en árabe y quedaba precioso. Si alguno de los que estáis aquí o queréis escuchar, me parece que lo tengo en mi En perfil YouTube. en Ah, YouTube y yo lo leo en español y cuando lo leáis, escuchad, aparte de que él también es un cantante, es un rasoda marroquí, que en árabe y suena muy musical, Sí. muy etéreo, ¿verdad? A mí me encanta. Y por eso, bueno, y luego al francés, pues bueno, pues tengo también el gente, francés es amigos más. franceses y he Sí. recibido en varias Pero antologías fíjate, lo que y yo poemas muchas así veces traducidos al Antonio, árabe, digo, al lo que yo francés. muchas veces he defendido, que por ejemplo hemos escuchado un verso en árabe y bueno, y nos ha gustado. A lo mejor a alguno de nosotros nos ha gustado cómo suena y no sabemos ni lo que ha dicho. Pero bueno, que muchas veces el poema te llega no por lo que dice, sino por la sonoridad, por la musicalidad, por Efectivamente. la... y hay que ha querido decir, no sabemos ni lo que ha querido decir, pero nos ha gustado. Lo que yo siempre he defendido, que el poema muchas veces no es lo que dice,
sino cómo, si te llega o no te llega el mensaje. Si no te llega, pues es que no tienes la sensibilidad suficiente para que te llegue y ya está. Yo he dicho que un militar que viene de la guerra del frente, pues poca sensibilidad y poco le van a decir nuestros poemas. Claro, una persona que es de piedra, pues no siente ni padece, como el que ve el Guernica, pues el Guernica a uno le dicen una cosa y a otro no le dice absolutamente nada. Pues esto pasa lo mismo, siempre lo digo en las tertulias y en las presentaciones. O no sé si estáis de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque yo muchas veces, yo no soy inglés, 4 palabras mal eso, y yo desde siempre la musicalidad y luego la melodía, todo eso, por ejemplo, Yesterday, los Beatles, a mí me ha encantado, a mí me ha Claro, emocionado, me ha claro. emocionado. Y esta canción de Tú serás mi baby, esa también, yo era jovencito y me emocionaba mucho, eso. Y digo, bueno, pues esto yo no entiendo nada, y yo me he emocionado. Y te gusta, Y, claro, y te gusta. claro, y es lo que estaba hablando de tú, de la musicalidad y la melodía, todo esto tiene que ver, seguro. Claro, si entiendes la letra, mucho mejor, por supuesto. Bueno, claro. Bueno, pues me gustaría dar paso, como estabas hablando de la policía andaluza, también de la musulmana, y Luis tiene un libro que se llama Racial, que habla todo de las provincias de Andalucía, Luis. Es que hablaba Antonio de todo eso, del andaluz y todo esto. Es que Andalucía, a ver, yo no soy andaluz, que soy madrileño, pero ¿dónde está realmente la belleza, el color, la luz, la melodía, la alegría, los contrastes, el mar, la montaña? Es que Andalucía Pues es... está, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el cocido tertuliano. ¿Dónde va a estar? Eso también. Bueno, Aquí, María José, María José. está aquí. Hola Antonio, Hola, hola ¿qué a tal? todos. Bueno, ¿dónde está todo eso? Hola, ¿dónde está todo eso, Luis? Pues en Granada, ya está, la sierra, el mar, la playa, la lluvia. Bueno, fue aparte de eso, de lo que estás diciendo, de la risa, Antonio, has dicho eh, que escribes para almas que no son conformistas y que quieren ayudar a otras personas. Ujú. Eh, y luego se habla también del camino del aprendiz. Me imagino que el camino de retorno cuando estás hablando de eso un poco, ¿no? ¿Cómo te sientes, aparte de tus libros que has dicho que son también como Rayo Matiz o La luz donde la rumbre y todo eso, donde hay una movida social que quiere remover gente, ¿no? Pero te sientes aparte de esa parte tan humana, te sientes de algún modo espiritual o con alguna parte mística, ¿alguna vez has escrito algo de eso? A ver, yo he escrito de todo en ese tema y me quedará más. Vale. Pero yo, por ejemplo, sí, a mí espiritualmente está claro que sí, ¿no? Está claro, todos tenemos nuestras creencias que se pueden mover o no, pero se tiene una base moral. Sobre todo para mí, lo más importante es la ética, ¿no? La ética. Esa es la unión de Mm. todas las morales, la ética. Pero vamos, que sí, pero yo me gusta también el pie a pie, el calle a calle, ¿no? A mí que estemos rezando, que estemos implorando, que estemos, ah, pero luego no se traduce, no se es honesto, como he dicho antes, y no se ayuda, no te tiembla, no se te rompen las hebras del alma cuando pasas por ahí y ves a esas personas y no ayudas. Yo no entiendo eso, no entiendo eso. Entonces lo tengo que poner en mis poemas de la forma mejor que puedo, pero eso es así, eso es ser consecuente con su mundo. Si tú estás en un mundo, vives lo que hablamos antes de la no honestidad, entonces Mm. escribes y luego no, yo creo que hay que ser. Eso yo lo he mamado de pequeño. Y ahora voy a contar una anécdota que no he contado nunca, nunca, pero me ha venido a la mente quizás porque lo llevo en el alma, ¿no? Antonio, se ha cortado, se ha cortado. Repite porque no te hemos podido escuchar. Sí, que iba a contar una anécdota, no es una anécdota, es un hecho que yo lo he visto de pequeñito. Yo tendría unos 8 años, 7 o 8 años. Y yo le dije, para mí, mi santa madre, mamá, ¿qué estás haciendo con la talega esa? Voy a pedir limosnas. Pero, ¿y eso? Sí, si nosotros estamos bien, más o menos, así más o menos. Dice, sí, pero es que cuando vayamos a la Virgen de la Cabeza en Andújar, en la carretera que sube, hay un montón de pobres. Entonces yo,
humildemente voy a pedir por esos señores. Pero mamá, pero sí, yo voy a aportar, pero voy a pedir. Y ella se recorría, no lo contacto nunca, ¿eh? Se recorría eh, las casas del pueblo, cuando ya tenía su hacer, una limosna para los pobres de la Virgen de la Cabeza. Y eso lo ha hecho mi madre. Eso se me quedó clavado. Mira, ahora mismo me estoy emocionando, ¿no? Porque, y luego yo la he acompañado junto con mi familia, mi Pero madre, eso, Antonio, ¿sabes cómo lo llamo dando yo? esa taleguita, dando a cada uno de los lisiados que estaban hasta a unos 400 metros hasta que subías allí, dando la limosna a cada uno, a cada Pero uno. ¿sabes cómo llamo yo Cuando eso, terminaba Antonio? decía, Claro. uff, qué tranquila me he quedado, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, eso es lo que, según tu pregunta, ¿no? Eso Con la es, que me has dicho coherencia. eso es ayudar, no decirlo o escribirlo. Por eso digo que es muy importante estar ahí en Exacto. contacto con esas personas. Yo las actuaciones que dices que las has contado como un secreto, lo de tu madre, que No, no lo nunca habías lo había contado contado, no es nunca. un secreto, para Bueno, mí es un honor. bueno, Además es una pero es que lo que te virtud, digo, es una que para virtud. mí esa actuación que hacía tu madre pidiendo para los demás, es grandeza, grandeza. Eso lo he Y muy, vivido yo. y Eso muy lo he vivido. pocos. Y es Si maravilloso. puedo un comentario más. ¿Me veis? Sí. Es que no se te oye, Juanjo. María José, se corta. Que no te oigo. Catalina Bello, vamos a, para Vale. finalizar, bueno, Catalina, ¿quieres decir alguna cosa? Que estás ahí en la oscuridad, en la penumbra. Sencillamente que yo he leído de Antonio Portillo, Rayo y Matiz, que me parece una poesía muy depurada y de una gran altura, que me parece uno de los grandes poetas contemporáneos que conozco, y que me gustaría preguntarle si él percibe hacia dónde evoluciona su trabajo, si percibe alguna transformación. ¿Hacia dónde evoluciona tu poesía? Ay, Catalina, si lo supiera. Si lo No lo supiera. sabe ni Enrique Gracias. Si lo supiera. No lo sabe, no Bueno, sabe. entendemos ese ente que decimos poesía, bajo mi humilde forma de pensar en ese tema, es una cosa que dentro todo lo que escribimos y que, bueno, pues cada uno le da su matiz, ¿vale? Pero ¿hacia dónde va? Creo que yo, bajo mi punto de vista, siempre tiene que ir hacia donde vaya el ser humano, con la palabra ser humano en Es negrita y que, es que la hacia lo que hagan. poesía no tiene techo, no tiene techo. Claro, entonces sabemos un poquito de lo que hay, escribimos, leemos, pero es tan grande que yo creo que definirla es casi imposible. Digamos que es casi una cosa inefable. Poesía inefable. El gran maestro premio Cervantes en Gamoneda, que fui yo una vez allí al Instituto Cervantes, que por cierto vive en tu tierra, ¿verdad? ¿No? Dijo que la poesía era anterior al pensamiento, esa especie como de chispitas que ni siquiera son, que están ahí. Y dijo luego, que se me quedó grabado, bueno, eso lo digo yo, pero no me hagáis mucho caso. Bueno, decir cuando vive, La magnanimidad de esa persona. efectivamente, cuando dice Antonio que vive en su tierra, quiere decir el León. Bierzo. El Bierzo. León. No quiere decir que vive bajo tierra. No, en su tierra no. Entonces, yo Vaya creo ruido que que hay por ahí. seguimos avanzando, hay que explorar y tocar y avanzar, aprender y todo eso, pero ¿dónde nos va a llevar lo inefable, Catalina? No lo sabemos. No se Pero sabe. tenemos que seguir buscando. Bueno, para finalizar la tertulia, Antonio, quiero dar voz también a pues una persona también que tiene una poesía bastante humanista también, debido también a lo mejor, como dices tú, su trayectoria literaria, su trayectoria profesional, 40, 50, ya no sé si son 40 o 50 años de enfermera. Adelante, María Fernández. Hola, Que es una buenas buena escuela tardes. Hola, buenas tardes. el contacto con la gente, el contacto con los enfermos, pues bueno, pues eso es una buena escuela para escribir también. Adelante, María Fernández. ¿Qué opinas de todo lo que está diciendo Antonio? Bueno, yo tengo que confesar, Antonio, que no te conocía, pero me he puesto las pilas cuando se ha anunciado que eras tú quien iba a estar en la tertulia
Y bueno, lo primero quiero darte la enhorabuena porque pudiste salirte de esa senda de hormigas y abejas, como tú has dicho, que me ha gustado mucho cómo lo has expresado. Y luego decirte que he leído varios poemas tuyos y me han gustado mucho. Me ha gustado mucho uno muy breve que tiene Sed, de Luz donde la herrumbre. ¿Puedes Pues leerlo? ¿No lo puedes leer? sí, lo tengo. Léelo, Por léelo, favor. léelo, Ah, que a Antonio le gusta mucho que lo lean sus poemas. Me sí, encanta. venga, Pues venga, pues es que me ha adelante. gustado mucho. Adelante. Cruzo pisadas en la arcilla, levanto adoquines, lavo papiros, diseco nubes, cribo aguas. No encuentro la sombra de los enigmas. El brillo de la esencia siempre está distante. Hay vacío y sed. Muy Es, bueno, muy bueno, muy bueno. es perfecto. Muchas gracias. Enhorabuena, Muchas gracias. enhorabuena. Me Viene gusta ese mucho. poema, gracias por sacarlo, porque es a lo que antes me ha comentado la otra compañera que ha dicho, busca la esencia. ¿Ves? Es que eso hay que buscarlo siempre. Aunque no lleguemos, pero hay que intentarlo, porque quién sabe algún día, pero esa es la meta, superarse. Sí. Bueno, Antonio, para terminar, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Y quieres decir algún aspecto que nos hayamos dejado en el tintero, que habrán sido muchos, pero algo que quieras decir No, expresamente, no yo sé, creo, bueno, o leernos algún lo otro primero que poema? he estado muy a gusto con todas vosotras y vosotros. Para mí ha sido una gozada, repetiré cuando vaya otra persona, claro, cuando pueda, claro. Claro, Pero claro. sí, esto me ha gusto. Darte la enhorabuena por estos tertulianos y por ti, cómo lo presenta y cómo Bueno, lo muchas llevas. gracias. Y luego, pues, ¿qué tengo que decir? Pues sigamos. Sigamos cada uno con su, con sus palabras, haciendo un verso, como decía Walt Whitman, tienes un verso, ¿no? que aportar, ¿no? Que aportar todo. Pues por eso, cada uno nuestro verso, para hacer de este mundo una sociedad más justa, más igualitaria, más hermosa, por tanto, más bella. Sí, sí. Y bueno, para terminar, hay un aspecto que se ha quedado en tintero y quiero terminar con ello. Te quería preguntar, ¿qué le dirías a esos jóvenes que no leen poesía porque dicen no entenderla? Muchos Bueno, jóvenes dicen, no sé poesía porque dicen, porque no la entiendo. Y digo, pero es que, ¿qué le dirías tú a ellos, a estas personas? no sé qué ha pasado ahora que se me ha ido esto. ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, te oímos. Ahora sí, Te ahora sí. oímos. Que Sí, se había pequeñazado la sí. pantalla. Bueno, yo ya tengo unos cuantos años y ya puedo dar semiconsejos, ¿no? Me parece que es una equivocación, ¿no? Todo, porque yo creo que la poesía de cada persona es la verdad de cada persona, o debería serlo, ¿no? Entonces, la unión de muchas verdades en el mundo, en la vida, en las redes, haría que este mundo tan falso fuese más veraz. Por eso es una equivocación que no leyesen y que no entienda la poesía, porque no se tiene que entender, se tiene que sentir. Lo hemos hablado anteriormente con la Claro, música. claro, claro. Entonces, esa musicalidad, la música atrae mucho, a mí me encanta. Yo escribo mucho, escribo con música clásica, me encanta. Bueno, pues ellos esa musicalidad de la poesía se la están perdiendo. Y no solamente eso, sino las vivencias, las formas de ver el mundo de muchas personas, sinceras, si escribes como piensas, claro. Entonces, es una equivocación muy grande, porque no van a estar equivocados desde hoy hacia atrás 3.000 años o 4.000 años de poesía, desde los griegos, romanos, árabes, persas, egipcios, ¿cómo están? Y hoy eso, la verdad es que no se tiene, ¿no? Y yo creo que este es un mundo más Antonio, que materialista, será cuestión de educar el oído también. Será claro, como, por ejemplo, pero la música también clásica dejarnos de pasa lo mismo. materialismo y también dejarnos de tanta comodidad. Somos todos muy valientes aquí detrás de la pantalla, pero luego nos vamos a la vida, ¿no? Y entonces vi yo sí, asistí a una representación teatral, me parece que era, no sé cómo se llama el hombre, se llama El lenguaje de las palabras, algo de eso, y hablaba precisamente de que si os fijáis,
Sacristán era el que, fíjate, nada menos que Sacristán, José hablaba Sacristán. de la influencia de las palabras en el mundo. Y era un monólogo interesantísimo que aprendí mucho. Pero, ¿qué se decía? Una verdad como un templo. Si os fijáis, la mayoría de todos los comentarios, noticias, todo es todo que economía. Economía, 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 compra, compra, economía, economía. No hay ayuda, lee poesía, ve a la etimología de las palabras. Ahora me viene a la mente un recuerdo de cuando yo era pequeño que había, no sé si se llama, es doctor Calvo Sotelo, que Vamos, Sotelo. o sea, buscaba la raíz de los refranes. Y eso es maravilloso. Yo me tenía de ahí con 6 años y mi madre, ¿pero tú qué entiendes eso, hijo? Digo, sí, mamá. O sea, ahora no hay nada de eso. Entonces, claro, si no hay nada de esas cosas, pues hay solamente economía, compra, moda, Sucesos. cosas livianas. Pero bueno, esa es la gente que... yo Bueno, creo yo que cuando, sabes, Antonio, que el yo he dicho muchas individualismo, veces, el individualismo atroz que tenemos nos está haciendo polvo, tanto en materias culturales como en materias de asociación, todo eso, en fin. Hoy la gente no se une para defender sus derechos en sindicatos. Vamos a hablar de todo un poco. No, es muy triste. Pero si son tus derechos, pues bueno, tampoco se unen para poesía. Bueno, los poetas sí nos reunimos para leer nuestros versos. Pero ya está, ya está. sí, Eso, hay que hablar más de poesía para que su aura invada. ya bueno, a hablar y que escuchen, que escuchen. Es como educarla para la música clásica, escuchar el oído. Es lo que yo digo, escuchar el oído. Pues, ¿cómo se aprende? Escuchando y escuchando y leyendo a los poetas Leyendo mucho y y a los clásicos. en alto. Porque hay mucha gente joven que escribe, pero escribe poesía, pero no saben quién es Antonio Machado. O sea, no conocen a los clásicos, Uy. digo yo. ¿Y se puede escribir poesía no conociendo a los clásicos? Pues digo, pues a lo mejor sí, pero ¿no? ¿Qué clase de poesía es esa? No sé. Pues dice Enrique Gracia Trinidad que no, pues es que es así. Palabra de Dios, es que es así. Eso como aquella anécdota, no sé si me pasó a mí, yo no me acuerdo, no sé si un chico o una chica que dijeron, no, es que yo escribo, pero no leo los clásicos porque no quiero que me contaminen. Vale. Estamos apañados. Sí, bueno. Fíjate. Si no Y a un tenemos... chico joven de la universidad, un universitario, le preguntaron que dijera un poeta del 27. Y dice, ¿el 27? Pero si estamos en el 26. Del 27 no hemos llegado. Bueno, Antonio, que encantado de tenerte. Muchas gracias por acudir a esta reunión y a todos vosotros. Y me alegro mucho de veros otra vez. Soledad, me alegro mucho verte. Enrique ya sabe que siempre... A todos. Me alegro mucho veros y que esta es vuestra casa. Un abrazo a todas y a todos y bueno, encantado y gracias por vuestro tiempo, vuestro valioso tiempo. Y nada, un abrazo fraterno a todas y a todos. Adiós. Para ti, Adiós. Antonio. Adiós. Margarita, que se ponga bueno tu marido. Gracias. Adiós. Adiós.